leía un poco sobre la vida de Ernesto Sábato para esta columna, pensaba, ¿cómo le gustaría a él saber que en la televisión pública de Montevideo hay también una especie de militancia en esto de lo importante que es leer para transformar la realidad? Así que bienvenido, Martín, y bienvenida a Ernesto Sábato, la vida de Ernesto Sábato, a esta columna. Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. La verdad que sí, ¿no? Creo que sí, las cosas para destacar de Ernesto Sábato, que sin duda son muchas, ¿no? Un intelectual, un autor, un pensador que tuvo, la mitad de su vida fue físico, ¿no? Pero creo que sobre todo eso de el incentivar la lectura, ¿no? Siempre puso eso de incentivar la lectura y la literatura como agente de cambio de la vida de las personas. En parte creo que porque ocurrió en su vida, ¿no? Y después queriendo que eso pase también en otras personas, sobre todo en los jóvenes. Y tiene varios libros o cartas, ¿no? Por ejemplo, Carta a un joven poeta, bueno, ¿no? Que es justamente hacia la juventud. No es tanto que no escribió novela, Escribió 3 novelas. Pero digo, no se destaca por eso, sino porque hablaba de filosofía de repente. Y lograr que sea un éxito, un libro que hablando de cosas serias, exacto, digamos, cosas claro, importantes, no es fácil. Sí, totalmente. Él publicó solamente esas 3 novelas, ¿no? Que son El túnel, que quizás es la más conocida, sí, después Sobre héroes y tumbas. La primera, creo. La primera, ¿no? Sí, Sobre héroes y tumbas, y después Abadón, el exterminador, simplemente esas 3 novelas. Y él fue un gran novelista, y sobre todo las primeras 2 son grandes novelas, pero nunca incurrió en otros géneros narrativos como el cuento, claro, o qué sé yo, la poesía, ¿no? Entonces no es un autor literario, sino solamente esas 3 novelas que son muy filosóficas también. Estamos hablando de los 50, ¿no? Los 60, o sea, esa época donde también la novela y la filosofía, había muchas cosas pasando en el mundo, ¿no? Y él lo expresaba a través de sus ensayos, sus artículos y de sus novelas que tienen todo su pensamiento también. Muy de científico también. Sí, totalmente sí, científico. Y muy del personaje también, de verle un poco la psicología y todo eso, ¿no? Entonces como que están en esa novela también transpirado esa filosofía, esa psicología, si querés. Totalmente, ¿no? Bueno, el túnel es eso, el túnel en sí es la historia de un tipo que está enamorado de una chica, ¿no? Y que aparentemente la mata, por lo menos lo condenan por ese crimen. Y ahí en realidad todo pasa por el lado de la culpa, ¿no? De qué es real, qué es mentira, de la paranoia. Muy kafkiano también, ¿no? Muy tipo El extranjero. Aparecen todas estas cuestiones más filosóficas que de nuevo ya habían aparecido quizá en otras novelas en Europa, pero que en Latinoamérica es totalmente novedoso. Y sobre todo esto, ¿no? Que dedicó su vida a la literatura, ¿no? Esa primera vida que tuvo, que fue físico, estudió en París, en el Instituto Curie, ¿no? Un físico muy renombrado. Becado. Sí, becado, exactamente. Y a los 40 años fuera ahí dice, bueno, la ciencia no me da las respuestas que yo quiero buscar, ¿no? De la humanidad. Dice, con ecuaciones no se puede llegar al alma humana. Ay, dice, ¿no? Con ecuaciones no se puede resolver los misterios del alma, ni tampoco de su tragedia, ¿no? Entonces ahí... Es para gráfico esa, ¿eh? Te digo, esa va. Claro. Todas sus frases son de gráfico, sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí dice eso y empieza a abocarse a la escritura. Y escribe su primer libro de ensayos, que es en 1948, que se llama Uno y el universo. Y justamente lo que hace es hablar de cosas tan dispares como el descubrimiento de América, la teoría de la relatividad, los filósofos griegos, qué sé yo, todo en una clave tipo ensayo divulgativo para que todos lo podamos entender. Y ahí comienza esa carrera de ese hombre que, sobre la base de esas 3 novelas y sobre una cantidad de ensayos y artículos periodísticos, desarrolló una carrera como pensador, como filósofo, como una persona muy importante además en el siglo XX en Argentina, ¿no? Si alguien que nunca leyó a Sábato, ¿por dónde hay que entrarle puntualmente? Y bueno, ahí están estos dos, ¿no? Por un lado está El túnel, que creo que de sus novelas es la más accesible, sí, también porque es más corta, ¿no? Entonces, sobre todo comparado con Sobre héroes y tumbas, es más fácil si quieres acceder. Hay mucho de pesimismo, ¿no? De negatividad en su pensamiento. Hay un rescate también de los valores ancestrales positivos que él imagina que tendría la raza humana. Exacto. ¿No? Sí, sí. Como una cosa de reivindicar de que lo importante sea el ser buena gente, el ser solidario, el ser empático, el ayudar, el vivir en comunidad, Él fue muy crítico, sobre todo con la ciencia, ¿no? Justamente que le ha dedicado su vida a la ciencia. Sí, deshumanizada. Exacto. Y él decía algo que me parece que es muy actual también, ¿no? Él decía, el problema de la ciencia es que no tiene moral, ¿no? Entonces, él desconfiaba de eso del progreso por el progreso. Claro, entonces, bueno, vienen avances tecnológicos. Todos pensamos que es para mejor de la humanidad. Y no se discute, ¿no? Tipo, bueno, sigue. ¿Y dónde se para el momento de decir, bueno, esto está bien, esto está mal, esto nos conviene, esto nos perjudica? Igual también, pese a todas las críticas y las cosas y las idas y vueltas que ha tenido también en su vida, para un lado y para el otro. Vamos a hablar de eso, sí. Yo me quedo con él nunca más también. Bueno. No, eso.
Nosotros en el guión que tenemos Sí. habla de impredecible, ¿no? Totalmente, contradictorio. Bueno, pero en esas cosas, como a veces, en esto de las políticas sociales, ¿no? Por un lado, lo de la promoción, su discurso en el Plan Nacional de Eso, dirigió el Plan Nacional en los 2000, ¿no? El Plan Nacional de Lectura, pero también en esa, el encabezar, el prestar su nombre, que ya era importante para este Nunca Más. Sí. Contalo, no sé cómo. sí, ¿Y cómo encuentra las palabras exactas? Él fue comunista durante también una parte de su vida, ¿no? Afiliado al Partido Comunista, además. Después abandona eso y se vuelve un poco crítico también, sobre todo por el totalitarismo y demás. Y sin embargo, siempre estuvo del lado, obviamente, de los derechos humanos, de reivindicar, ¿no? Esto de la comunidad que decíamos ahora, y por eso, en parte, lo eligen como director de la CONADE, la Comisión Nacional para sobre la Desaparición de Personas en Dictadura en Argentina, que es este documento donde se relatan las cosas más atroces de la dictadura argentina, y que justamente se conoce como el Informe Sábato y se titula Nunca Más, que bueno, es esa frase, ¿no? Con la cual hasta ahora seguimos hablando de eso. Una frase que se había utilizado después del Holocausto judío también. Exacto, O sea, toma la inspiración, exactamente, el Holocausto judío, el Nevermore. Que después también empieza a replicarse en Brasil, empieza a replicarse en otros países. Pero es la presentación, el prólogo viene a ser, ¿no? Es brillante. Sí. Es brillante. Pero claro, ¿qué pasa? Ese mismo hombre después aparentemente estuvo en algunos almuerzos con Videla, ¿no? Se lo vincula también en algunas cuestiones ahí un poco complicadas. Entonces, es un hombre muy contradictorio, ¿no? Pero creo que él lo que hizo fue abrazar sus contradicciones y de hecho escribir sobre eso, ¿no? Decir, bueno, yo antes pensaba esto de la ciencia, pensaba esto de la política, esto de la sociedad, esto de ciertas cosas. Soy esto, dijo Sábato. Exactamente, soy esto. Y siempre envuelto sobre el aura de un personaje, ¿no? Que también era mucho de personaje, como pasa de estos autores argentinos, mismo Borges, ¿no? Esto que hablábamos con Fito, de que quemaba sus obras, ¿no? Sí. Él decía, yo quemé mucho más de lo que publiqué. Bueno, sí, habría que puede ser, capaz. ¿No? Tipo que no duró en ningún cargo. Te le dieron varios cargos en su vida, lo duraba más de un año y poco, medio Inquieto. año. Unos días. Y se empeñaba y se iba a la mierda. Sí, y muy esto también, muy como pesimista en algunas cosas, muy oscuro quizá, muy trágico creo que es la palabra. Quizá un poco como Netti, ¿no? Esa cosa que uno lee a Netti y está esa cosa, ¿no? De lo denso, de lo trágico. Y al final de su vida se arrepintió incluso de eso también, ¿no? Él dijo, quizá no tenía que haber sido tan trágico, tan dramático, tan oscuro. ¿No? Sábato al final. ¿Con cuál nos ¿Para dónde quedamos? agarro? ¿Con qué me quedo? Claro. Martín, pero vos traes a Sábato, entre otras cosas, porque el 24 de junio Ayer, sí. se hubiera cumplido 114 años, pero como bien dijo Fito en el inicio del programa... ¿Es verdad lo que dije? Que murió muy viejo. Sí. ¿Casi 100? Sí, casi 100 años. Entonces también fue como protagonista de programas televisivos, o sea, su forma su impronta y hasta como símbolo de esto, de la importancia de la lectura, más allá de en tiempos televisivos, hablar de... Creo que también es algo a rescatar dentro de todas sus contradicciones, cómo pudo sembrar esa semilla para que desde la televisión hablemos de la importancia de reflexionar, de la importancia de la filosofía, que no es una cosa alejada de la construcción del mundo, de la ciencia, del pararse frente al mundo como un ser individual. Sin duda, y sobre todo en unos años quizá en los 80, 90, donde la televisión justamente se dedicaba a hacer otra cosa. Entonces aparecía este tipo que hablaba lento, despacio, de otras cuestiones, y sin duda contribuía un montón, ¿no? A generar ese sentimiento de comunidad y la literatura siempre en el centro. Él decía, a mí la literatura me salvó, y a partir de ahí construyó toda su vida como escritor y recomendando eso a todo el mundo. Sí. Lean. Lean, sí, Lean, ¿no? Y como lean. le Lean que los números son fríos. No, esa la agrego yo. No, pero está bueno. Hay entrevistas que aparecen, si buscas Sábato Nunca Más, y hay entrevistas de programas en el de la época que están preciosísimos. Hay una entrevista con Mariano Grondona, por ejemplo, ¿no? Muy larga también, que también fue una hora y pico. Sí, porque claro, Grondona con su estilo también lo quiere llevar como un poco a sus contradicciones o qué sé yo, y él sale muy airoso de todo eso, obviamente, y siempre con ese mensaje de alguna forma conciliador y a los jóvenes, ¿no? Eso, el Plan Nacional de Lectura fue en los 2000, ¿no? Con Néstor Kirchner de presidente. Y él se puso al hombro eso de crear bibliotecas federales, ¿no? O sea, en todo el país, hacer una especie de clubes de lectura. Realmente se puso al hombro eso, e incluso con su literatura, ¿no? Como le digo, tiene libros que se llaman Carta a un joven poeta o Querido y remoto muchacho, ahí el tema del género le falló, pero ¿no? Que habla de eso, de las inseguridades, los miedos, el aliento que hay que darle a, sobre todo, los jóvenes que empiezan a escribir. Entonces es muy fácil para ellos también identificarse con estas figuras. Ayer hubo un taller, no me acuerdo en dónde, pero lo vi en el informativo, un taller para padres sobre la utilización del TikTok.
Entonces digo, estamos en otra dimensión, en otra galaxia. Y me pasó de estar, al mismo tiempo que miraba el informativo, estar leyendo la página Sábato diciendo, cada libro me ha llevado a una contradicción con algo que había leído antes. Lean más a los jóvenes, a los adolescentes, lean más. Y no veo un énfasis desde el hoy, sí, bueno, ojo con las pantallas. Bueno, capaz que las pantallas pueden servir para leer más. Totalmente. No tienen por qué ser contradictorias. Así que por algo tenemos a Sábato hoy y bienvenida a esta militancia que creo que hace tu columna también en esto de sigamos leyendo. Exacto, totalmente. Creo que él es uno de los grandes abanderados que hemos tenido, aparte en español, ¿no? Y en el Río de la Plata, que como siempre hablamos, de repente leemos autores o pensadores, ¿no? Que yo existencialista, ¿no? Tenemos que ir a Francia. Y no, acá tenemos gente muy cercana que nos habla en nuestro idioma y creo que eso también es parte de que la literatura se expanda y llegue a todos. Una idiosincrasia similar, además, no, perdóneme. No. Gracias, profesor Oti. Una maravilla como siempre. Nos vemos en días nada más. Sí. Yo me voy. ¿Se va otra vez?